Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 121. El título de hoy es Ya es tuyo. Mis abuelos por parte de madre vivían en un pequeño pueblo pesquero en Pittenweem, cerca de Edimburgo, en Escocia, y allí tenían una casa. En 1939, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, alquilaron su casa a un inquilino. Terminada la guerra, quisieron volver a su hogar, pero no pudieron, pues la ley de entonces permitía que los inquilinos se quedaran en las casas hasta que murieran, sin que se incrementara el alquiler, sin ni siquiera ajustarlo a la inflación. Durante 50 años, mis abuelos se vieron privados de tomar posesión de la casa que les pertenecía en propiedad. Mi tío heredó la casa de ellos, y para cuando pudo tomar posesión de la casa, el estado de la casa se había deteriorado tanto que la acabó vendiendo por un precio muy pequeño. Aunque mi familia tenía en propiedad aquella casa, nunca tomaron posesión en ella. Hay una gran diferencia entre propiedad y posesión. El pueblo de Israel había recibido la propiedad de Canaán, la tierra prometida. Entonces Josué dice a los israelitas: ¿hasta cuándo van a esperar para tomar posesión del territorio? Está ahí en Josué capítulo 18, versículo 3. El Nuevo Testamento presenta la tierra como una imagen de la vida cristiana, como lo dice en Hebreos 4. Tienes que entender lo que ya es tuyo en Cristo y acto seguido tomar posesión de ello. Para entender mejor todo este proceso, quiero que vayamos a una lectura en Proverbios capítulo 10, versículos 31 y 32 de la Nueva Traducción Viviente. La boca del justo da sabios consejos, pero la lengua engañosa será cortada. Los labios del justo hablan palabras provechosas, pero la boca del malvado habla perversidad. Ahora vamos a leer Proverbios capítulo 11, versículos del 1 al 8. El Señor detesta el uso de balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. La honestidad guía a la gente buena, la deshonestidad destruye a los traicioneros. La riqueza no servirán para nada en el día del juicio, pero la vida recta puede salvarte de la muerte. La honestidad dirige los pasos de los justos, los perversos caen bajo el peso de su pecado. La justicia rescata a las personas buenas, los traidores quedan atrapados por su propia ambición. Cuando los perversos mueren, sus esperanzas mueren con ellos, porque confían en sus propias y deficientes fuerzas. Los justos son rescatados de dificultades, y éstas caen sobre los perversos. Qué tremenda palabra la del día de hoy. Como primer punto, quiero hablarles del don de la santidad. ¿Te das cuenta de que Dios te ha dado el don de la santidad? ¿Has tomado posesión de este don? El autor de los Proverbios pone en contraste los falsos con los justos. La maldad llevará a la destrucción. A los falsos los destruye su hipocresía. La maldad hace caer a los impíos, como lo dice en el capítulo 11, versículo 3 y 5, la parte B. Lo más importante de todo, la maldad se deshace con la muerte. Muere el malvado y con él su esperanza. Muere también su ilusión de poder, versículo 7. Por otro lado, la justicia libra de la muerte, versículo 4, la parte B. Este es uno de los argumentos que usa el apóstol Pedro acerca de Jesús en el día de Pentecostés. El justo no conocerá la corrupción. Era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio, como lo dice en Hechos capítulo 2, versículo 24. Nadie es totalmente justo o santo, excepto Jesús. La santidad significa mantener las relaciones correctas, tanto con Dios como con los demás.
Recibimos esta justicia de Dios como un don por fe, como lo dice en Romanos capítulo 3, versículo 22, y también como lo dice en Filipenses 3:9. Pero tenemos que tomar posesión de ella, llevarla a nuestra vida. En este pasaje vemos algunos ejemplos de lo que significa esto. El primer ejemplo es sabiduría. La boca de un justo es una clara fuente de sabiduría, mientras que la boca de los necios es una charca de agua estancada. La boca del justo profiere sabiduría, de la boca del malvado brota perversidad. Como está allí escrito en Proverbios capítulo 10, versículo 31 y 32, la parte A. El segundo ejemplo es la humildad. Con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. Capítulo 11 de Proverbios, versículo 2. El tercer ejemplo es la integridad. A los justos los guía su integridad. La justicia libra de la muerte. Versículo 3 la parte A y el versículo 4 la parte B. El cuarto ejemplo es el carácter. La justicia endereza el camino de los íntegros. La justicia libra a los justos. Los versículos 5 y 6 la parte A. Quiero invitarte entonces que hagamos una oración bien especial, clamando a nuestro buen y maravilloso pastor. Señor Jesús, hoy tomo posesión de tu don de santidad por fe. Ayúdame a vivir una vida de sabiduría, donde Dios de los cielos pueda hacer las cosas guiado por ti. Una vida de humildad, Señor amado, donde cada día pueda derrotar el orgullo, más y más, Señor. Una vida llena de integridad, Señor, donde en todas las áreas de mi vida, Señor, pueda hacer las cosas correctamente, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tus parámetros y de acuerdo a tus principios, Señor. Y ayúdame también a vivir una vida de fidelidad, Señor, donde te sea fiel a ti, pero también sea fiel a todos aquellos que me aman, Señor. A todas aquellas personas que han depositado también su confianza en mí, pueda aprender a ser un hombre fiel en todas las áreas. Vamos ahora a leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, versículos del 29 al 51. Dice: Jesús, el Cordero de Dios. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio: vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, él es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que él es el elegido de Dios. Los primeros discípulos. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo: ven, sígueme. Felipe era uno de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron, se llama Jesús,
el hijo de José de Nazaret. ¿Nazaret?, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: Aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó: ¿Crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó: Les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Vamos a hablar de el don del Espíritu Santo. ¿Estás disfrutando todo lo que Jesús ha hecho posible para ti? ¿O te sientes aún culpable y sin poder? Jesús vino a traerte el perdón, una nueva vida y el poder del Espíritu Santo. Asegúrate hoy de tomar posesión de aquello que ya es tuyo. En este pasaje vemos una formidable secuencia de títulos que son dados a Jesús. Algunos de ellos ya los hemos visto. Jesús es el Hijo de Dios, versículos 34 y 39, Rabí, versículo 38, Mesías, es decir, el Cristo, versículo 41, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas, versículo 45, el Rey de Israel, versículo 49, y el Hijo del Hombre, versículo 51. Quisiera centrarme en dos títulos en particular de este pasaje que describen el ministerio de Jesús. Y el primer título es Cordero de Dios. La sangre del Cordero salvó a los israelitas de la esclavitud y les permitió caminar en libertad hasta la tierra prometida. Eso lo vemos en Éxodo desde el capítulo 11 hasta el capítulo 15. Juan dice de Jesús: aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está en Juan capítulo 1, versículo 29. Cuando llegas a Jesús, Él quita tus pecados. Tienes que reivindicar, confiar y creer en este perdón que te ha sido traído. Rechaza activamente los sentimientos de culpabilidad, vergüenza o sentimiento de indignidad. Tomar posesión del perdón que Jesús ha hecho posible para ti es una elección proactiva, práctica y diaria. Otro de los títulos es Espíritu Bautismal. Juan el Bautista describe a Jesús como el que bautiza con el Espíritu Santo, y eso lo puedes ver en el versículo 33. Jesús te llena con su Espíritu Santo. Esto es lo que Jesús ha hecho posible para ti, pero tienes que tomar posesión de este don que Dios ha puesto a tu disposición. Jesús invitó a Felipe: sígueme, lo dice en el versículo 43. El verbo griego para seguir no solo significa caminar siguiendo los pasos de alguien, sino también acompañarlo, estar con una persona. Jesús también te invita a tener una amistad profunda y personal con Él. Además, te da la oportunidad de hacer lo que hizo Juan el Bautista, encaminar a otros por Él. Por supuesto, Dios no necesita de un agente humano. Jesús podría continuar su ministerio sin nuestra ayuda, pero en este pasaje vemos cómo Dios usa a la gente. Aquí vemos que no solo es Jesús quien llama directamente a otros, también lo hacen sus discípulos. Traen a sus amigos a Jesús. Juan el Bautista presenta a Andrés, versículo 35 y 36, Andrés presenta a Pedro, versículo 41, y Felipe presenta a Natanael, versículo 45, quien al principio sospechaba, pero al llegar se dio cuenta inmediatamente de que Jesús en verdad era el Hijo de Dios. Versículo 49. El antiguo señor William Temple escribió un comentario sobre el Evangelio de Juan. Al llegar a las palabras, luego Andrés lo llevó, Simón Pedro, a Jesús, Temple escribió una frase muy corta y memorable. Se trata del mayor servicio que un hombre puede hacer a otro: llevar a un amigo, a un conocido, a Jesús. Simón Pedro llegaría a convertirse en uno de los hombres que más influyeron en la historia del cristianismo. Puede que tú no seas capaz de hacer
lo que hizo Pedro, pero puedes hacer lo que su hermano Andrés, puedes llevar a alguien a Jesús. O igual que Felipe, puedes decir, ven a ver a tus amigos, a familia y a tus compañeros de trabajo. Puedes ser parte del plan de Dios para que la gente escuche acerca de Jesús y responda cuando los invites a venir y ver. Me he dado cuenta de que no hay nada más emocionante en la vida que ser parte del ministerio de Jesús. Que Dios nos haga ser parte del plan siendo nosotros seres humanos imperfectos. Es algo tan grandioso. Vamos a hacer una oración en esta hora. Señor, ayúdame hoy a tomar posesión del don del perdón, a tomar posesión, Señor, de la plenitud de la vida en el Espíritu Santo, Señor. Ayúdame también a ser un instrumento útil para el reino, pudiendo llevar este mensaje, invitando a la gente con la cual trabajo, invitando a mi familia, invitando también a mis vecinos a que te conozcan, Señor amado. Que yo también pueda decirles, vengan y vean lo que Jesús hace en una vida. Ahora quiero invitarle que hagamos una lectura en el libro de Josué. Vamos a leer literalmente todo el capítulo 17 y del capítulo 18 vamos a leer desde el 1 hasta el 28. ¿Listo? Empecemos con Josué capítulo 17. La tierra entregada a la tribu occidental de Manasés. La siguiente porción de tierra se entregó a la media tribu de Manasés, los descendientes del hijo mayor de José. Maquir, el hijo mayor de Manasés, fue el padre de Galaad, dado que sus descendientes eran soldados con experiencia. Ya se les había asignado la región de Galaad y la región de Basán, al oriente del Jordán. Así que la porción de tierra al occidente del Jordán quedó asignada a las familias restantes dentro de los clanes de la tribu de Manasés: Abiezer, Elec, Asriel, Siquem, Jefer y Semida. Estos clanes representan a los descendientes varones de Manasés, hijo de José. Sin embargo, Zelofehad, un descendiente de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos varones, solo tuvo hijas, las cuales se llamaban Maala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa. Ellas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué, hijo de Nun, y ante los líderes israelitas y le dijeron: el Señor le ordenó a Moisés que nos dieran una porción de tierra al igual que a los hombres de nuestra tribu. Así que Josué le dio una porción de tierra junto con las de sus tíos, como el Señor había ordenado. Por lo tanto, todo el territorio asignado a la tierra de Manasés llegó a ser de 10 porciones de tierra, además de la tierra de Galaad y de Basán, que estaban al otro lado del río Jordán, porque los descendientes de Manasés también recibieron una porción de tierra, al igual que los descendientes varones. La tierra de Galaad se les entregó a los otros descendientes varones de Manasés. El límite en la tribu de Manasés se extendía desde la frontera con Aser hasta Micmetat, cerca de Siquem. Luego se dirigía al sur desde Micmetat hasta el asentamiento que está cerca del manantial de Tapúa. Los alrededores de la tierra de Tapúa pertenecían a Manasés, pero la ciudad de Tapúa en sí, situada en la frontera de Manasés, era de la tribu de Efraín. Desde el manantial de Tapúa, la frontera de Manasés seguía por el barranco de Caná hasta el mar Mediterráneo. Varias ciudades al sur del barranco estaban dentro del territorio de Manasés, pero en realidad pertenecían a la tribu de Efraín. En términos generales, la tierra situada al sur del barranco pertenecía a Efraín y la tierra al norte del barranco era de Manasés. El límite de Manasés se extendía por el norte del barranco y terminaba en el mar Mediterráneo. Al norte de Manasés se encontraba el territorio de Aser y al oriente estaba el territorio de Isaacar. Sin embargo, las siguientes ciudades dentro del territorio de Isaacar y del de Aser se le entregaron a Manasés: Betzán, Ibleam, Dor, también llamada Nafot Dor, Endor, Taanac y Megiddo, cada una con sus asentamientos vecinos. Pero los descendientes de Manasés no pudieron conquistar esas ciudades porque los cananeos estaban decididos a quedarse en esa región. Sin embargo,
Tiempo después, cuando los israelitas se hicieron más poderosos, forzaron a los cananeos a trabajar como esclavos, pero no los expulsaron de la tierra. Los descendientes de José se presentaron ante Josué y le preguntaron: ¿por qué nos diste solamente una porción de tierra para habitar si el Señor nos bendijo con tanta gente? José contestó: si ustedes son tantos y la zona montañosa de Efraín no les alcanza, despejen sectores de tierra en el bosque, donde viven los fereceos y los refaitas. Los descendientes de José respondieron: es cierto que la zona montañosa no es lo suficientemente grande para nosotros, pero todos los cananeos de las tierras bajas tienen carros de guerra hechos de hierro, tanto los que viven en Bet-San y en sus asentamientos vecinos, como los que habitan el valle de Jezreel. Son demasiados poderosos para nosotros. Entonces Josué dijo a la tribu de Efraín y a la tribu de Manasés, los descendientes de José: ya que ustedes son tan fuertes y numerosos, se les dará más de una porción de tierra. Los bosques de la zona montañosa también serán suyos. Despejen toda la tierra que quieran de allí y tomen posesión de sus extremos más lejanos. Y también expulsarán a los cananeos de los valles, aunque ellos sean fuertes y tengan carros de guerra hechos de hierro. Ahora vamos al capítulo 18, distribución de la tierra restante. Ahora que la tierra estaba bajo el control de los israelitas, toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y levantó el tabernáculo. Sin embargo, aún habían 7 tribus a las que no se les había asignado sus porciones de tierra. Entonces Josué les preguntó: ¿cuánto tiempo más van a esperar para tomar posesión del resto de la tierra que el Señor, Dios de sus antepasados, les ha dado? Elijan a 3 hombres de cada uno de sus tribus, y yo les enviaré a que exploren la tierra y tracen un mapa de ella. Cuando regresen, me traerán un informe escrito con la división que proponen para repartir la nueva tierra que será su hogar. Que dividan la tierra en 7 partes, sin incluir el territorio de Judá en el sur ni el de José en el norte. Y cuando tengan por escrito las 7 divisiones de la tierra y me las traigan, haré un sorteo sagrado en presencia del Señor nuestro Dios para asignarles tierra a cada tribu. Sin embargo, los levitas no recibirán ninguna porción de tierra. Su porción consiste en ser sacerdotes del Señor. Y la tribu de Gad, la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés no recibirán más tierra, porque ya recibieron sus respectivas porciones, las cuales Moisés, siervo del Señor, les dio al oriente del río Jordán. Al comenzar los hombres su recorrido para trazar el mapa de la tierra, Josué les ordenó: vayan y exploren la tierra y hagan una descripción de ella por escrito. Después vuelvan a verme y yo repartiré la tierra entre las tribus por medio de un sorteo sagrado en presencia del Señor, aquí en Silo. Así que los hombres hicieron lo que se les ordenó y trazaron un mapa de todo el territorio dividido en 7 partes, con una lista de las ciudades que había en cada una de las partes. Pusieron todo por escrito y luego regresaron a ver a Josué al campamento en Silo. Y de allí, en Silo, Josué hizo un sorteo sagrado en presencia del Señor para determinar a qué tribu le correspondía cada parte. La tierra entregada a la tribu de Benjamín. La primera porción de tierra se le entregó a los clanes de la tribu de Benjamín. Se encontraba entre el territorio asignado a la tribu de Judá y el territorio de José. El límite norte de la tierra de Benjamín comenzaba en el río Jordán, pasaba por el norte de la ladera de Jericó y hacia el occidente atravesaba la zona montañosa y el desierto de Bet-Aven. De allí el límite iba al sur hasta la ciudad de Luz, también llamada Betel, y descendía a Atarot Adar, en la colina que está al sur de Bet-Orón de abajo. Luego el límite daba un giro hacia el sur por la cima occidental de la colina que está frente a Bet-Orón y terminaba en la aldea de Kiriat Alba, que también era llamada Kiriat Jeraim. Así era llamada Kiriat Baal, la cual pertenecía a la tribu de Judá. Ese era el límite occidental. El límite sur comenzaba en las afueras de Kiriat Jearim. Desde ese punto occidental se dirigía al manantial de las aguas de Neftoa y bajaba al pie de la montaña que está junto al valle de Bet-Hinnom, en el extremo norte del valle de Refaín. De allí descendía por el valle de Hinnom, cruzaba por el sur de la ladera donde vivían los jebuseos y continuaba en descenso hasta En-Rogel. En En-Rogel el límite seguía en dirección norte,
llegaba a Ensemes y continuaba hacia Gelilot, que está al otro lado de las laderas de Adudim. Después bajaba a la peña de Boam. Boam fue hijo de Rubén. De allí bajaba por el norte de la ladera que mira al valle del Jordán. El límite luego descendía al valle, recorría y pasaba la ladera norte de Bet-Hogla y terminaba en la bahía norte del Mar Muerto, que corresponde al extremo sur del río Jordán. Ese era el límite sur. El límite oriental era el río Jordán. Esa fue la frontera de la tierra asignada a los clanes de la tribu de Benjamín para que fuera su hogar. Las ciudades entregadas a la tribu de Benjamín. Las siguientes ciudades que se le entregaron a los clanes de la tribu de Benjamín: Jericó, Bet-Hogla, Emec-Casis, Bet-Araba, Semaraín, Betel, Abín, Pará, Ofra, Kefar-Hamooni, Ofni y Jeba, 12 ciudades con sus aldeas vecinas. También Gabaón, Ramá, Beerot, Mizpa, Cafira, Mosá, Requem, Irpeel, Taralá, Sela, Elef, la ciudad Jebusea, es decir, Jerusalén, Gibea y Kiriat Jeraim, 14 ciudades con sus aldeas vecinas. Esa fue la tierra asignada a los clanes de la tribu de Benjamín para que fueran a su hogar, para que este fuera su hogar. Bueno, vamos a hablar ahora del don de tu herencia. ¿Hay alguna área de tu vida en la que aún no estés disfrutando de tu herencia en Cristo? La tierra era la herencia del pueblo de Dios, como lo podemos ver en el capítulo 17 de Josué, el versículo 4 y 7. También en el capítulo 18, versículos 7, 20 y 27. Así que Josué los desafió. ¿Hasta cuándo van a esperar para poder tomar posesión del territorio que les otorgó el Señor, Dios de sus antepasados? Capítulo 18, versículo 3. Aquí vemos una vez más la gran diferencia entre la propiedad y la posesión, y también el disfrute de la tierra. A Israel se le dio en propiedad la tierra antes de que tomara posesión de ella y pudieran disfrutarla. Cuando sigues a Jesús, te haces su amigo. Recibes el perdón, la justificación, la santidad de Dios y algo lo más maravilloso que nos puede pasar. También recibimos su Santo Espíritu. Te haces hijo de Dios. Tienes poder sobre el pecado. Ya el pecado no puede dominarte. Ya el dominio que el pecado tenía sobre ti se acabó. Ahora con tu maravilloso amigo, el Espíritu Santo, puedes tener dominio sobre el pecado. ¿Sí? También tienes poder y tienes acceso mejor a la presencia de Dios. Antes estábamos separados de Dios, porque el pecado nos separa del Señor. Pero a través de su sacrificio en la cruz, el Señor Jesucristo nos dio acceso a Dios. Tenemos también, o tienes también, la victoria sobre los poderes demoníacos. Ya ningún poder de brujo, hechicero, de satanista, de santero tiene poder sobre ti y sobre tu familia. Ya el poder lo tiene Cristo Jesús. Tienes paz con Dios y autoridad sobre el mal en tu vida y en la vida de los demás. Te pertenecen todas las promesas de Dios. Esta es tu maravillosa y grandiosa herencia en Cristo. Pero no siempre, necesariamente, tomarás posesión y disfrutarás plenamente de todas estas cosas en tu vida. En efecto, aquí Dios dice a su pueblo: ¿no se dan cuenta que les he dado todo esto? ¿Qué esperan? De esta misma manera pueda que nos pase a nosotros, que no entendemos de todo lo que el Señor nos ha dado posesión o nos ha entregado en propiedad y nos falta tomar posesión de ello. Puede que hayas dado tu vida a Jesús, pero que no le hayas permitido tomar posesión de todos los aspectos de tu vida, de tus finanzas, de tu trabajo, de tu vida de oración, de tus amigos, de tu familia, de tu vida sexual, de tu vida emocional, sentimental. En mi experiencia, llegar a hacerlo es una tarea que lleva toda la vida. El apóstol Pablo escribe que necesitas llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Eso lo dice allí en la segunda carta
a los Corintios capítulo 10 versículo 5. En algunas áreas la victoria puede ser inmediata, en otras es más gradual. Tienes que ir apagando hasta los focos de resistencia más pequeños que se encuentran en nuestra naturaleza humana o nuestra naturaleza pecaminosa. Igual que Israel recibió la tierra como un don del Señor, como lo dice ahí en Josué 18:3, también tú y yo hemos recibido en Jesús todas las bendiciones espirituales, como lo dice en Efesios 1:3. La pregunta es, ¿cuánto tiempo esperarás hasta que comiences a tomar posesión de estos dones? Vamos a hacer una oración muy, pero muy especial. Señor, definitivamente estoy muy agradecido contigo por haberme dado en propiedad todos aquellos dones anteriormente nombrados, Señor. Por darme la santidad, el perdón, por darme la pureza, Señor. Gracias, Señor, por prosperarme y bendecirme. Eso es una bendición grande. Gracias, Dios de los cielos, Señor, porque a través de Cristo Jesús me has bendecido con toda clase de bendiciones físicas, emocionales y espirituales, Señor. Mas sin embargo, hoy te confieso que no he tomado posesión de muchas de ellas, y por eso esta es mi oración, para clamarte y pedirte que me ayudes, que me enseñes a través de tu Santo Espíritu cómo tomar posesión hoy de lo que ya es mío por la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Comentario de la pastora Pippa Gumbel. Ella recomienda leer Juan 1:48. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. El comentario es el siguiente: Jesús te ve donde quiera que estés y haga lo que hagas. Él te conoce. Recuerda que este devocional de la lectura de la Biblia en un año es escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, Inglaterra. Y la voz que le dio vida a este podcast es de su siervo y amigo Luis Alfonso González Rivera. Bendiciones.